Hoy vamos a adentrarnos en una historia fascinante y poco conocida de la época de la conquista de América. Vamos a hablar de Gonzalo Guerrero, un marino español cuya vida dio un giro inesperado tras naufragar en las costas de Yucatán. En lugar de unirse a los conquistadores, Guerrero decidió integrarse completamente en la cultura maya, convirtiéndose en un líder militar y un símbolo de resistencia. ¿Qué llevó a un español a abandonar todo lo que conocía y a luchar junto a los mayas contra sus propios compatriotas? Acompáñanos en este viaje para descubrir la increíble transformación de Gonzalo Guerrero, desde su dramático naufragio y su vida como prisionero, hasta su ascenso como cacique y jefe militar supremo de los mayas. Conoceremos cómo sus decisiones cambiaron el curso de su vida y cómo se convirtió en un héroe para los mayas y un enigma para los españoles. Si te apasiona la historia y quieres conocer una perspectiva diferente de la conquista de América, no te pierdas esta increíble historia de mestizaje, resistencia y adaptación. Así, en 1511, un barco de una flota comandada por Diego de Nicuesa naufragó en las costas mexicanas. Nicuesa había sido nombrado gobernador de Veragua, una región al sur de América Central, pero su destino se complicó al encontrarse con otros españoles ya establecidos allí, lo que culminó en un final desafortunado para él. Entre los náufragos de este incidente se encontraban Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar, probablemente un fraile, tuvo una historia notable. En 1519 fue encontrado por Hernán Cortés y se unió a su expedición en México. Aguilar desempeñó un papel crucial como intérprete gracias a su dominio de la lengua maya, adquirido durante 8 años de aislamiento en la región. Junto con la famosa Malinche, facilitó enormemente la comunicación entre los españoles y los indígenas, contribuyendo al éxito de las conquistas. Jerónimo de Aguilar continuó su vida aventurera y, más de una década después, murió durante la exploración de lo que se conocía como Nueva España. El caso de Gonzalo Guerrero es especialmente interesante y complejo. Guerrero era un soldado que llegó a América acompañando a Diego de Nicuesa. Probablemente esperaba encontrar grandes oportunidades en el Nuevo Mundo, pero quedó desilusionado al ver las constantes luchas internas entre los españoles. En agosto de 1511, Guerrero participó en una expedición a las costas mesoamericanas dirigida por Nicuesa. Durante esta travesía, la expedición sufrió un naufragio frente a las costas de Jamaica. Este evento fue realmente terrible. De todos los que iban a bordo, solo una veintena de personas sobrevivieron, incluyendo 2 mujeres. El naufragio fue agotador y aterrador. La tormenta que los azotó duró varias horas, durante las cuales las olas los zarandeaban constantemente, amenazando con lanzarlos al mar en cualquier momento. El huracán los arrastraba de un lado a otro sin piedad, haciendo que pareciera que nunca acabaría. Finalmente, el barco se estrelló contra los acantilados conocidos como los Alacranes, quedando completamente destrozado. Después de que el ciclón cesara, apenas una veintena de los náufragos lograron ponerse a salvo en un frágil bote. Sin agua ni alimentos, y bajo el implacable calor del sol tropical, su situación era desesperada. Además, el bote carecía de remos, dejándolos a la deriva y rodeados de tiburones. Al cabo de unos días, la falta de agua los llevó a beber sus propios orines, primero individualmente y luego compartiéndolos entre todos. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. A medida que los hombres iban muriendo, los supervivientes, desesperados por la falta de alimento, se vieron obligados a consumir la carne de sus compañeros muertos. Empezaron a beber su sangre y a comer su carne cruda. Así lograron sobrevivir hasta que solo quedaban 8. Estos 8 sobrevivientes finalmente llegaron a la costa, pero su calvario estaba lejos de terminar. Fueron capturados por los indígenas de la zona. Nada más llegar, uno de los españoles fue golpeado en la cabeza con un garrote por un nativo, resultando gravemente herido. A pesar de su lesión, fue rescatado por una mujer indígena, aunque quedó como tonto durante los 3 años que le quedaban de vida. Los indígenas se reían de él, y como les resultaba una fuente de entretenimiento, decidieron mantenerlo con vida, posiblemente creyendo que había sido curado por los dioses. De los otros españoles, 3 fueron asesinados y luego devorados por los indígenas. Los 4 restantes fueron encerrados en jaulas de caña, donde fueron alimentados y engordados con la intención de ser consumidos más adelante. Milagrosamente, algunos de los supervivientes lograron escapar y encontraron refugio entre la tribu vecina de los Tutulxiu, enemigos de los Cocomes, quienes habían intentado devorarlos. Sin embargo, su suerte no mejoró mucho, ya que el cacique Taxmar se apropió de ellos y los entregó al sacerdote de la tribu. Este sacerdote los trató como esclavos, maltratándolos y obligándolos a trabajar hasta la extenuación.
Todos murieron debido a estos abusos, excepto dos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. La respuesta de Aguilar y Guerrero a esta situación fue muy diferente. Lo que sabemos proviene principalmente del relato de Jerónimo de Aguilar, y aunque es una versión parcial, coincide bastante bien con los hechos conocidos. Aguilar no dudó en reconocer que realizó las tareas más humildes y que se humilló ante el cruel sacerdote indígena. Según contó a Francisco Cervantes de Salazar, estaba tan sujeto y obedecía con tanta humildad que no solo con presteza hacía lo que su señor le mandaba, sino también lo que cualquier indio, por pequeño que fuese, le ordenaba. Incluso si estaba comiendo, dejaba de hacerlo para cumplir con lo que le pedían. Jerónimo de Aguilar se considera a sí mismo superior a Gonzalo Guerrero, porque se mantuvo fiel a sus creencias y lealtad al rey, mientras que Guerrero fue cambiando gradualmente bajo la influencia de la cultura indígena. Es posible que Guerrero sufriera un trato peor que Aguilar debido a su falta de docilidad, lo que le valió más golpes y maltratos de sus amos. Esta dureza podría haberlo hecho más susceptible a las seducciones que los indígenas le ofrecían. Mientras Aguilar permaneció firme, Guerrero se vio atraído por las oportunidades que se le presentaban si aceptaba su nuevo entorno. Así comenzó su transformación. Guerrero estableció una relación sentimental con una mujer indígena con quien tuvo hijos, un factor decisivo que lo llevó a romper sus lazos con su cultura y religión originales. Juntos, participaban en los combates que involucraban a la tribu. Los indígenas reconocieron la superioridad táctica de los españoles en el diseño de estrategias y empezaron a confiar en Guerrero para las tareas militares. Guerrero los entrenó usando tácticas militares clásicas europeas, lo que impresionó enormemente a los indígenas. A partir de entonces, Gonzalo Guerrero fue pasando de un cacique a otro, como si fuera un valioso regalo. Finalmente, quedó bajo el mando de Balam, uno de los líderes militares de las tribus mayas. Balam lo puso a su servicio y lo tenía siempre a su lado. En una ocasión, mientras cruzaban un río, fueron atacados por un caimán. En lugar de escapar, Guerrero mató al reptil, salvando así la vida de su amo. Como recompensa, Balam le otorgó la libertad. Desde ese momento, Guerrero comenzó a identificarse profundamente con el pueblo maya que lo acogía. La dedicación de Gonzalo Guerrero a sus captores mayas y su inquebrantable conversión a su nueva comunidad pueden ser entendidas hoy en día en términos psicológicos modernos, pero esto no disminuye lo sorprendente de su historia. Su integración fue tan profunda que poco después, durante una plaga de langostas que devastaba la región, ofreció a su propia hija como sacrificio a los dioses en Chichén Itzá, demostrando su total entrega y compromiso con sus creencias adoptadas. Gonzalo Guerrero, que ya había ganado gran fama como guerrero entre los mayas, encontró esposa en Zasil-Ha, hija del cacique Nachán Can, jefe de una tribu en el sur, cerca de Belice. Nachán Can lo nombró jefe de sus guerreros. Guerrero se había tatuado, mutilado y adornado como los indígenas, llegando a considerarse a sí mismo más maya que español. Unos años más tarde, Hernán Cortés, al enterarse de que había 2 españoles en la región de Yucatán, les envió una carta. Los mensajeros indígenas se la entregaron a Jerónimo de Aguilar, quien después de leerla, la llevó a Gonzalo Guerrero. La respuesta de Guerrero fue muy clara. «Hermano Aguilar», le contestó, «yo soy casado, tengo 3 hijos, y me consideran cacique y capitán cuando hay guerra. Id vos con Dios, que yo tengo el rostro tatuado y las orejas perforadas. ¿Qué dirán de mí los españoles cuando me vean así? Y mirad estos mis 3 hijicos, cuán bonicos son». Aguilar no podía creer que su compatriota rechazara la oportunidad de regresar con los suyos, pero la esposa de Guerrero intervino de manera tajante. «Mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido. Idos y no molestéis más». Desde 1514, Gonzalo Guerrero había sido nombrado jefe militar supremo. Jerónimo de Aguilar, siendo un hombre de fe, no se resignó a dejar las cosas así y trató de hacer entrar en razón a Guerrero. Apeló a su lealtad a Cristo, insistiendo en que podía llevar a su esposa e hijos con él sin problemas. Sin embargo, todos sus argumentos fueron en vano. Guerrero no cedió, dejando a Aguilar solo en su intento de persuadirlo. Gonzalo Guerrero permaneció en Yucatán durante los años siguientes, enseñando a los mayas tácticas de guerra contra sus vecinos. Aunque no se conocen muchos detalles de sus actividades durante esos años, está claro que su identificación con el mundo maya fue total. Se sospecha que pudo haber estado involucrado en las dificultades que Francisco de Montejo encontró en su expedición de 1527 en Centroamérica. Más tarde, en 1531, una fuerza liderada por Alonso de Ávila salió en su búsqueda, pero solo capturaron a algunos prisioneros indígenas que mintieron sobre su paradero, impidiendo que lo encontraran. El final de Gonzalo Guerrero ocurrió pocos años después, en la región de lo que hoy es Honduras.
murió en combate contra los españoles en 1536, alcanzado por una flecha en el abdomen disparada por una ballesta. Al ser identificado como líder, también recibió un disparo de arcabuz que terminó con su vida. Sus hombres llevaron su cadáver a la selva, pero debido al curso de la batalla, su cuerpo quedó en tierra de nadie. Los indígenas tuvieron que rescatarlo durante la noche. Los españoles supieron que Gonzalo Guerrero había muerto al encontrar su cuerpo barbado, lo cual era inusual entre los indígenas. A pesar de los tatuajes y la vestimenta típica de los mayas, su apariencia atrajo la atención de los españoles. Confirmaron que había muerto un cristiano español llamado Gonzalo, que es el que andaba entre los indios en la península del Yucatán 20 años hay más que este. Y vino a matar a los que aquí estábamos antes de la venida del adelantado. Y andaba este español que fue muerto desnudo y labrado el cuerpo y en hábito indio. La vida de Gonzalo Guerrero desafía las narrativas tradicionales de la conquista de América. Su decisión de integrarse a la cultura maya y luchar junto a ellos contra los conquistadores españoles muestra una dimensión de mestizaje y resistencia que es fundamental para comprender la complejidad de las relaciones entre europeos e indígenas. Guerrero no solo es un héroe para los mayas, sino también un símbolo poderoso de la capacidad humana para adaptarse, integrarse y defender aquello en lo que creemos.